A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Yo aquí en Jiangxi, sí, provincia de la República Popular China, conociendo este hermoso lugar que se ha convertido en centro del debate de periodistas y representantes de medios de todo el mundo. Temas que no son exclusivos o de preocupación de los periodistas, sino que hacen un montón de problemáticas que atraviesan a la humanidad. Y nosotros frente a eso tenemos una responsabilidad. Vamos a ver cuál es nuestro aporte. Yo creo que es un aporte muy importante que no está desvinculada, digamos, todo proyecto de comunicación, todo modelo de periodismo, bueno, a la sociedad a la que aspiramos. No se puede desvincular. Les cuento que también esta provincia de Jiangxi fue desde la antigüedad hasta hoy un centro muy importante de literatura y escritores, además de producir la famosa e inigualable porcelana china. También existen convenios subnacionales con provincias argentinas. Tomo el caso paradigmático de la provincia de Catamarca. Enuncio algunos, son un montón. Para profundizar la cooperación con nuestra provincia se han enfocado en proyectos de litio y otros minerales. También se controlan proyectos de salmuera, de litio y potasio en Mariana y en el proyecto Pozuelos Pastos Grandes. Otra destacada es la inversión en energías renovables, donde también se mejora el paso desde San Francisco para facilitar la exportación de litio desde el puerto chileno de Coquimbo. Otros, como el de cooperación energética, donde se financian 4 plantas solares en Catamarca con una capacidad combinada muy pero muy importante. Estos acuerdos demuestran la creciente relación entre Jiangxi, donde me encuentro, y provincias argentinas en sectores claves como la minería y la energía renovable. Pero también sabemos que estos acuerdos tienen lugar en muchísimas provincias argentinas, en San Juan, en Salta, en Jujuy, en Formosa, en fin, en Santa Cruz. Pero también creo que esto nos invita no a nombrar estos acuerdos. Los nombramos, los valoramos porque quizás sirvan para el desarrollo de nuestro país. También sabemos que las empresas chinas tienen mucho cuidado con el medio ambiente, pero también sabemos que el Estado argentino, sea nacional y provincial, debe fijar claras reglas de juego. Y esto hasta el día de hoy veremos si ocurre. Les decía que yo quiero destacar también el aspecto cultural, el intercambio cultural que hemos tenido aquí en Jiangxi. Saben que desde la dinastía Tang se convirtió en un importante centro cultural y literario. Sabemos que hay poetas y escritores famosos como Wang Wei y Bai Huxi. Son parte de este paisaje, de esta provincia hermosa, que se comparten con jardines y templos. También el té y la seda caracteriza su producción junto a la agrícola, y que fue además un importante centro de la Revolución Comunista China, escenario de la larga marcha y centro de lucha armada contra el gobierno nacionalista. Luego de la revolución, nos contaban, hasta la actualidad, produce cobre y otros minerales, siendo una de las provincias más importantes de China. Bueno, entre montañas y paisajes, como la montaña Lu que conocimos y la llamada Jing'an, el templo de la montaña del Loto Blanco y el jardín botánico de Lushan. Bueno, es una manera de conocer el rostro de esta provincia que nos hospeda para profundizar nuestros acuerdos de amistad y de cooperación, así como transmitir esta experiencia y ponerle nombre a realidades y pueblos que, les digo, no son tan lejanos. Vamos a la música y comenzamos con este programa Clave China, que les trae cosas muy bonitas hoy.
这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看作戏，然后忘记。你会看到有些是真的，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。人在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看成戏，然后忘记。你会看到有些是真，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒滴吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。Infaltable en nuestro programa, la información más destacada del país asiático. Sí, por eso ya entramos en China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gon. Están escuchando China en clave de noticias. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este 15 de julio en Beijing, la capital china, con los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros y los jefes de los órganos permanentes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los altos funcionarios se encuentran en China con motivo de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCS. El presidente chino Xi Jinping afirmó que el bloque regional, que ya tiene 24 años, se ha fortalecido manteniendo el espíritu de Shanghái, caracterizado por la confianza mutua, la igualdad y el respeto por las diversas civilizaciones. Pang Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, asistió en Beijing al evento Vínculo con Gulian, Festival de la Juventud China-Estados Unidos 2025, en el que pronunció un discurso.
Hulian es un suburbio de Fuzhou, en el este de China. Han expresó la centenaria historia de Hulian, muestra la amistad entre ambas naciones. Hizo un llamado a los jóvenes para que se conviertan en herederos y promotores de la paz y la amistad. La tercera exposición internacional de cadenas de suministro de China se inauguró oficialmente en Beijing. Durante el evento, funcionarios de gobierno y líderes empresariales hicieron un llamado en favor de una mayor cooperación internacional en cadenas de suministro. Beijing ha rechazado enérgicamente el Libro Blanco de Defensa de Japón 2025 por sus alusiones a la denominada amenaza china. El Ministerio de Defensa Nacional de China afirmó que Japón ha inventado falsas narrativas con el fin de justificar su expansión militar e interferido gravemente en los asuntos internos de China. Asimismo, Beijing expresó su profunda insatisfacción y firme oposición a esta afirmación y ha presentado solemnes protestas ante Japón. El campo petrolífero de Daqing, una de las mayores bases de producción energética de China, registró aumentos en la producción de petróleo crudo y gas natural en el primer semestre de 2025. La producción nacional de petróleo crudo de campo reportó un incremento interanual de 10.900 toneladas entre enero y junio, mientras que su producción de gas natural creció en 222 millones de metros cúbicos en comparación con el mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Educación de China emitió este viernes una alerta que insta a los alumnos a evaluar los riesgos de seguridad al estudiar en Filipinas y tomar precauciones. El ministerio citó como motivo de la alerta el reciente deterioro de la seguridad pública en Filipinas y el aumento de las actividades delictivas contra ciudadanos chinos. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China.挥动着双手，好像在哪里 Tell me about it 如果还有另一个世界，岂不是你是另个我，一步一步向你靠近，前方荆棘弥补大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会向前，不要去想念。翅膀到底什么时候才可以张开啊？难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以张开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，前方荆棘弥补大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会向前，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会向前，忘记了想念。I know， 不会是我欠你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀！
嘿，我们会相见，不要去想念。I know，我就是你的未来。I know，你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know，不会是我欠你。I know，永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！Hay personas, por suerte, en este mundo que nos brindan elementos para dialogar con otras culturas y entenderlas. Isolda Murillo es una de ellas, poeta, escritora, traductora y periodista, y se destaca por estos aportes que generosamente nos brinda cada vez que leemos un libro traducido por ella. Lo hizo como periodista, como poeta y también, como les comenté, como traductora, tanto de la literatura china al español como del español al chino, con la literatura latinoamericana. Nos allana las barreras del idioma, pero no solamente eso. Suma otros aspectos que nos permiten compartir, entender, comprender más a quienes protagonizan historias en lugares y tierras que no conocemos. Nació en Perú, vivió muchos años en China, donde estudió, y allí ejerció el periodismo y conoció en profundidad lugares y personas, así como su literatura. Ahora vive en Francia, pero charlamos durante su estadía en Madrid, donde viven sus padres. Y así se inició este intercambio de una experiencia de una persona que, a pesar de la edad, ha transitado por este mundo y lo ha compartido muchas veces con todos nosotros. Clave China. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Isolda Murillo. Realmente llego a vos de la mano de otra poeta que también nos visitó en el programa, Sara Vanegas, y realmente fue muy importante que me allane el camino de este encuentro amistoso para dialogar con quien ha hecho una trayectoria como traductora y desde el campo de la literatura, vinculando poesía, literatura de otros países de Latinoamérica. He visto que has traducido más de 200 poemas de Nicanor Parra con China, con la República Popular China. Y como esto yo lo enmarco en lo que es esta gran propuesta, diálogo entre civilizaciones, me parece que vos ahí estás cumpliendo un rol, un papel bastante particular y trascendente desde el campo de la cultura en general. Bueno, Isolda, muchas gracias por brindarme tu tiempo y por poder compartir con la audiencia quién sos, qué es lo que haces. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista y por contactar conmigo. También gracias a Sara Vanegas, una poeta e investigadora de Ecuador, a quien pude conocer justamente por uno de estos eventos de poesía, donde se invitó a una poeta china con la que yo iba, porque soy su traductora, he traducido sus poemas al chino, y porque creo que en este tipo de eventos se puede establecer justamente ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de intercambio, que es lo que a mí me interesa, que es un vínculo de intercambio que se puede decir de una manera independiente, porque son los poetas, son los traductores, son los escritores, las escritoras, que se juntan y que intercambian y que luego a través de esos intercambios pues dan a conocer parte de su cultura y parte del trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí conocí a Sara Vanegas y tuvimos una conversación muy larga sobre la poesía china, sobre Oriente, como ella le llama, ¿no? Yo prefiero llamarle cultura de Asia o cultura asiática. Y me parece a mí que es muy importante que no solamente ese intercambio se base, el intercambio que hay, por ejemplo, entre América Latina y China, que no solamente sea económico, ¿no? Sino que también sea cultural. Y es verdad que son regiones muy, muy lejanas y culturas muy lejanas, y el idioma pareciera ser una barrera, aunque en realidad yo creo que hay muchísimas similitudes
en el fondo, ¿no? Entonces, para mí, lo que acabas de decir sobre la traducción, que es algo técnico, yo creo que en el caso de una traducción técnica, en el caso de traducir unos documentos legales o unos documentos de comercio, es cierto que la traducción es algo puramente técnico. En el caso de traducción de literatura, creo que uno tiene la posibilidad de elegir los textos que uno quiere traducir y luego tiene una posibilidad también de implicarse más con los textos. Y en mi caso, pues he decidido, después de mucho tiempo de haber trabajado en China y con China en el periodismo, y después de mucho tiempo de conocer la literatura china, decidí ahora dedicarme a traducir. Y entonces, claro, como el tiempo es escaso y los esfuerzos que uno hace para traducir un libro son muy grandes, entonces uno puede traducir 2 o 3 libros al año, o si uno se apura, quizás un poco más. Entonces, creo que es muy importante poder elegir los autores que uno no quiere dar a conocer. Entonces, por ello, para mí sí es muy importante que el traductor se implique, ¿no?, en esa elección, qué cosa uno elige traducir y por qué. En esta reunión de capacidades que tenés, Isolda, de traducir y de involucrarte literariamente, elegir con libertad qué textos traducir, porque a la vez que estás traduciendo a un escritor, a un poeta, vos también escribís y sos poeta. A mí me interesó mucho ese vínculo que vos establecés con los textos, porque en general hay una mirada que se reduce a lo técnico, ¿no? Y también a lo difícil de aprender con H, digamos, un idioma que uno lo ve difícil, lo ve lejano, lo ve a veces extraño, imposible de desentrañar, con ese sincretismo en su cultura milenaria y moderna, en fin. Vos que has vivido en China, que hoy vivís en Europa, en Francia, y que también trabajás en España, o sea que tenés un recorrido entre dos mundos que son bastante diferentes, que vos los internalizás. Pero, ¿qué pasa con vos como escritora, como poeta, cuando internamente convivís con poesías, con textos y estableces ese vínculo emocional con el otro, ¿no? Porque compartís lo del otro, pero ¿cómo compartís lo tuyo con ese otro al que traducís? Bueno, yo creo que bueno, en todo caso, yo cuando elijo la literatura, porque además también hice periodismo, pero al mismo tiempo siempre la literatura nunca ha estado lejos de mí, nunca. Entonces, cuando uno elige es porque uno tiene un amor por los textos, por la narrativa, por el lenguaje, por los autores. Entonces, para mí, por ejemplo, poder convivir con textos de otras personas que admiro, convivir todo un año, convivir mucho tiempo con estos textos es un gran placer en realidad, y conocerlos a fondo, conocer los textos a fondo, conocer la, el estilo de un autor a fondo es un gran placer, ¿no? Entonces, es como si estuviera constantemente aprendiendo, teniendo clases muy profundas sobre la literatura, ¿no? Entonces es cierto que quizás mi producción personal pasa casi a un segundo plano y siempre tengo esta sensación de que hay tanto que trasladar, hay tanto que transportar del otro lugar, de aquel otro lugar, que lo mío creo que casi es menos urgente, aunque sigo escribiendo, pero no publico tanto últimamente, sobre todo últimamente que me dedico más a traducir, porque tengo la impresión de que lo otro es mucho más urgente, ¿no? Hay un desconocimiento tan grande de la literatura contemporánea china, por ejemplo, el desconocimiento es enorme y además de todas se puede decir de que, digamos, desde hace un siglo, de todos los periodos, ¿no? De todos los periodos hay un gran desconocimiento y siento que ahora que tengo las herramientas y el tiempo, pues es como más urgente hacer eso. Si vos tuvieras que recomendar la lectura de algún escritor o poeta chino hoy contemporáneo, ¿tendrías un nombre para compartir? No todos están traducidos al español, es muy difícil acceder a la literatura china.
si bien se están editando muchísimos libros, tienen grandes editoriales con producciones masivas, impresiones masivas y demás, coincido contigo que hay mucho desconocimiento, inclusive cuando uno quiere acceder a fuentes que te permitan conocer por dónde anda la literatura china, a excepción de algunos eventos especiales que se hacen fundamentalmente, he visto que en España, en algunos países de Latinoamérica, en México fundamentalmente, en el ámbito universitario, aquí ahora en Argentina, pero un poco más acotado a lo comercial que a lo literario. Hay escasas publicaciones eventuales que dan cuenta de esto, de la visita de algún escritor, de algún evento, pero quedan en ámbitos que son un poco masivos, que son para círculos académicos más bien cerrados, en fin. ¿Cuál es ese nombre o nombres para quien quiere iniciarse en la literatura china? Bueno, yo creo que es cierto que se está traduciendo y que se ha traducido incluso antes autores como, por ejemplo, yo diría, si hablamos de un siglo hasta aquí, digamos como Lu Xun, que es un autor del principios del siglo XX y que se ha traducido muchas veces al español. Y luego hay otros, digamos, que se puede llamar después de Mao, ¿no? Los autores que han escrito después de Mao, después de la Revolución Cultural, que también hay una gran variedad incluyendo, por ejemplo, al Premio Nobel de Literatura, que es Mo Yan. También acabo de traducir a uno que se llama Pema Tse, que es de origen tibetano, pero que nació en China y, por ejemplo, este libro se llama Globo y Tarlo. Y no lo digo por promover mi libro, sino porque creo que, de alguna manera, hay una gran diversidad de voces, tanto étnicamente como temáticamente. Y entonces, para empezar, es que es muy difícil decir dónde se empieza, ¿no? Yo creo que cualquier libro que uno pueda, digamos, al que uno tenga acceso, porque yo muchas veces he traducido cosas que están accesibles solamente en España, o otras veces en Colombia, otras veces en Chile o en Perú. Entonces, claro, yo pienso que lo mejor es tomar cualquier libro al cual uno tenga acceso y empezar por ahí, y luego creo que el contacto con esta nueva literatura puede suscitar un interés y llevarnos a buscar más, y luego posiblemente ayudarnos a conseguir las vías para encontrar esos libros, ¿no? Porque hay libros que están traducidos en España, pero quizás no están, pero al mismo tiempo es posible encontrarlos, quizás en una biblioteca, quizás en la biblioteca de una universidad. Y es cierto que la literatura china se fomenta mucho en las universidades, en círculos académicos, y es cierto que no masivamente. No hay, digamos, es muy difícil que uno vaya a una feria y pueda conseguir literatura china o saber de qué va. Promoverla, ¿no? Promoverla, eso falta. Yo creo que eso falta mucho. Que eso sería, digamos, en realidad no es el trabajo de un traductor, porque el traductor, digamos, el trabajo terminaría cuando uno traduce, pero en mi caso, por ejemplo, yo he estado un poco trabajando también en la promoción, en promover la literatura china, porque creo que es la única manera también de generar interés por parte de las editoriales. En mi caso, a mí me interesa que las editoriales pongan atención porque de esa manera pues puedo seguir traduciendo, ¿no? Y me doy cuenta que la única manera de generar ese interés pues es creando eventos, participando en eventos, pero creo que si uno ve en su región, ya sea en Perú, en el país en el que esté, en Argentina, va a encontrar que hay libros traducidos. Y yo creo que al margen si están bien traducidos o no están bien traducidos, el tomar contacto con esa literatura ya creo que abre una ventana a conocer más de ese país. Porque la presencia de China en América Latina es muy fuerte, es muy grande. Los vínculos en este momento económicos son muy, muy fuertes. Y por otro lado, también diplomáticamente hay un contacto estrecho entre América Latina, los países de América Latina y China, ¿no? Pero el ciudadano de a pie, las personas de a pie, claro, no, están muy lejos de la realidad, de lo que pasa, ¿no? Y eso a mí me parece que es un poco triste, ¿no? Porque es como tener una presencia económica, pero sin que se desconoce, ¿no? Y yo creo que la literatura es una muy buena manera de conocer, además que muchos de estos autores son, pues, autores y autoras son de gran calidad,
son de una gran calidad, ¿no? Así como cuando sucedió el boom de América Latina y que llegó el boom, los autores del boom llegaron a Europa, pues de la misma manera, creo que es posible que ahora sea el momento en el que autores y autoras de China puedan llegar sobre todo a América Latina, porque creo que se traduce mucho al inglés, se traduce mucho al francés también, al alemán, al japonés, pero sin embargo menos al español. Sí. Entonces, eso tiene que ver con un problema económico, ¿no? De las editoriales que no tienen dinero, porque la traducción también cuesta, ¿no? O sea, la traducción es algo que es un trabajo y que cuesta, y es para muchas editoriales, ya sea en España o en América Latina, es un costo que significa que van a tener que recuperar esa inversión que han hecho, y el precio de los libros no lo permite, la circulación que tienen estos libros tampoco lo permite, entonces se tiene que apoyar, la traducción se tiene que apoyar ya sea en ayudas, fondos, becas, donaciones, etcétera. Entonces es por ello también que la traducción no se hace de manera tan fluida, ¿no? Bueno, de hecho, editoriales argentinas, muchas están presentando quiebra, han desaparecido, digamos, no escapan a la política económica general que ha derivado y que ha afectado una de las áreas de la economía, que es la industria cultural en general y fundamentalmente la industria cultural, que se la ha dejado de lado como un ámbito de inversión y de apoyo por parte del Estado. Isolda, vos naciste en Perú. De alguna manera se puede decir que Perú, siendo uno de los países de Latinoamérica que más reúne inmigración china, ¿tuvo alguna influencia Perú en vos para que mires la cultura asiática, como te gusta definir? ¿Tuvo algo que ver o o te fuiste de pequeña de Perú? Sí, yo me fui de pequeña porque mis padres fueron a trabajar a China, pero yo empecé yo volví a Perú para continuar para estudiar la universidad. Yo hice mis estudios universitarios en el Perú y ahí de alguna manera retomé el contacto con mi cultura de origen, ¿no? Con mi cultura, con el idioma, con el contexto social, político. Retomé ese contacto cuando volví a Perú a estudiar. Y fueron unos años muy especiales porque había un interés en China, sobre todo en los círculos universitarios, por lo que estaba pasando, porque además también había una especie del modelo chino de desarrollo. Se hablaba mucho en la universidad, recuerdo, pero al mismo tiempo no se conocía. Se conocía muy poco. Se hablaba mucho de Mao, se hablaba mucho de Deng Xiaoping, en fin, pero de manera muy general, ¿no? Y luego cuando yo ya más adelante, muchos años después, volví a China, al principio, primero trabajé en otras cosas, pero cuando me puse a trabajar de periodismo, mi principal interés era justamente poder comunicar lo que pasaba en China. El problema era que para poder trabajar yo quería trabajar y conocer China, porque yo de niña no lo había conocido bien. Entonces, yo cuando quise conocer bien, dije, el periodismo me va a permitir conocerlo bien, pero los medios de comunicación que tenían una cobertura muy grande eran medios anglosajones. Entonces, yo he estudiado en Estados Unidos y hablo inglés, tengo manejo del inglés absolutamente sin ningún problema, y los medios anglosajones son los que tenían los medios para poder cubrir toda China, digamos, para poder ir a todas las conferencias de prensa, para poder asistir a todos los eventos, para poder viajar por todo el país. Entonces yo trabajé en una agencia de prensa de Estados Unidos que me permitió, durante 10 años estuve viajando por toda China, conocí todo el país, pude entrar en contacto con los principales y las principales actores de la sociedad en muchos ámbitos. Y llegó un momento en que me di cuenta que esta información que yo estaba, digamos, consiguiendo, transmitiendo, pues se iba al medio anglosajón, que no llegaba, seguía sin llegar a América Latina. Entonces, es cierto que yo personalmente me nutrí porque conocí muchísimo, conocí el desarrollo de China durante esa década, pero esta información seguía sin llegar a América Latina, que al principio había sido mi interés, ¿no? Y fue así como poco a poco dije, bueno, yo creo que en este momento, bueno, ya hice lo que quería hacer, que era conocer bien China, quería conocer bien el idioma, quería conocer el contexto actual chino. Entonces dije, ahora creo que es el momento de empezar a ver otras maneras, ¿no? Ya sea, yo sé que trabajar como periodista para un medio de América Latina en China es muy difícil,
por los costos, ¿no? Generalmente muy pocos medios de comunicación tienen corresponsales en China, ¿no? Entonces, por ese lado, y luego los medios de comunicación en América Latina tampoco pagan mucho, digamos, si yo escribo artículos, entonces no es una manera. Entonces yo dije, y por otro lado, siempre a mí me ha interesado la literatura. Y fue así como empecé, fue algo muy orgánico, ¿no? Fue algo que fue, digamos, confluyendo y además que siempre es algo que siempre quería hacer, porque tengo un vínculo a pesar de haber vivido en muchísimos países, ¿no? He vivido, bueno, aparte de Europa, Estados Unidos, he vivido en muchos países de Europa, pero para mí mi vínculo principal es América Latina y China, son mis vínculos principales, ¿no? Y creo que además también en la actualidad geopolítica del mundo, creo que hay un vínculo muy especial y creo que las personas como yo, que hemos tenido esa experiencia, pues tenemos un rol. Y podría ser un rol, yo creo que hay gente que se dedica a la enseñanza o a la diplomacia o quizás se dedica a la economía. En mi caso, quiero dedicarme a este sector. Podría haberme dedicado a otro sector. Quiero dedicarme a este sector, creo que aquí hay mucho que hacer y luego creo que también tengo afinidades, ¿no? Pero sí, yo creo que el hecho de para mí, bueno, haber nacido en el Perú y luego volver a hacer mis estudios me ha marcado mucho, ¿no? Me ha marcado mucho. La realidad de América Latina para mí es algo muy, 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 muy cercano a mí, ¿no? Bueno, estamos viviendo tiempos muy particulares y obviamente las tensiones geopolíticas, tanto digamos, en el campo de la cultura en general, en particular obviamente en la política y en el campo del periodismo, de la comunicación en general, está absolutamente atravesado por estas tensiones geopolíticas, ¿no? Y por el papel, bueno, es así que ha cumplido Estados Unidos respecto a lo que siempre consideró su patio trasero. Hoy eso está en tensión, está en disputa y esto se vive y atraviesa el panorama político en general de la mayoría de los países de Latinoamérica. Más allá de las matrices ideológicas diversas que pueda tener cada gobierno. Pero también es cierto que hay una mirada que se va corriendo hacia Asia como nunca antes, por encima de los estados o por debajo de los gobiernos. Hay una vivencia en el campo de la cultura, en el cine, en la danza, en la música, que está mirando hacia Asia. Eso no está institucionalizado, pero está presente, es lo que yo observo, por lo menos en Argentina y conociendo un poco de Latinoamérica, ¿no? Y manejando un programa cuyos contenidos da cuenta de eso, y te sorprende, porque es de lo que menos se habla, pero que está muy presente, ¿no? Sí, Digo, sí, países en conflicto, inclusive tienen una producción cultural que va unando, donde hay puentes de conexión culturales que son inevitables. Yo digo que la gente es como el agua, busca siempre una salida, sublima por el lado del arte bajo diferentes formas y está. Quizás no se muestre masivamente, ¿no? Pero está. sí, yo pienso que bueno, América Latina siempre ha tenido, bueno, siempre no, pero después de hace 500 años, etcétera, tiene una mirada hacia Europa, ¿no? Hacia Europa y luego también a Estados Unidos. Tenemos una influencia enorme y luego tenemos modelos de desarrollo pues muy vinculados a esas regiones, ¿no? Y creo que el conocimiento que pueda venir, por ejemplo, del desarrollo de China, ya sea del éxito y de los errores, pues yo creo que sería importante aprenderlos, ¿no? Y además también me parece que sería importante para la gente común y corriente, no solamente para los políticos o para las personas que toman las decisiones, sino también para la gente común y corriente. Porque es muy fácil, creo que es muy fácil caer también en, ya sea un rechazo, en prejuicios o en una admiración ciega, ¿no? Entonces, para no caer en esa admiración ciega y tampoco en el rechazo, en el prejuicio o en la simplificación, creo que para mí lo mejor es informarse, ¿no? E informarse en muchas áreas, ¿no? Además, creo que el ejemplo de China, por ejemplo, es un ejemplo enorme que abarca muchísimos aspectos y que uno puede, por ejemplo, por un lado analizar la economía, analizar la política, pero por otro lado creo que a través de la literatura uno puede ver el sentimiento de la gente también. Cómo se han vivido esos periodos, cómo se ha vivido el periodo, por ejemplo, de crecimiento en China, cómo se ha vivido el periodo después de Mao, cómo se ha vivido la época de Mao incluso, todas esas épocas, todo eso, si uno lee la literatura, uno se puede dar cuenta, la literatura, el cine, es donde uno puede ver el sentimiento de la gente, ¿no? Aparte de conocer
una literatura que tiene mucha calidad. Entonces, por eso es que es un poco, digo, con esto no voy a cambiar el mundo con lo que hago, ¿no? Pero creo que quizás es una invitación, espero que sea una invitación y que luego también haya gente que quizás diga, pues si ella ha podido aprender el chino, yo también podré, porque es cierto que yo fui a China de niña, pero en esa época no aprendí mucho. Yo aprendí el chino sobre todo cuando regresé a China ya de adulta. Y creo que es algo que no es imposible. Y en este momento me imagino que para mucha gente, pues también puede ser una fuente de trabajo para mucha gente en diferentes países en América Latina, ¿no? Que quieren, por ejemplo, hay muchas empresas chinas que están trabajando ahí. Y luego además también quizás también dar a conocer el país bajo un ángulo nuestro, ¿no? Porque nosotros tenemos un ángulo distinto, creo. Digamos, la información, cuando yo trabajaba para la agencia de noticias de Estados Unidos, teníamos un ángulo que es muy distinto al ángulo que nosotros podríamos darle, ¿no? Isolda, te agradezco enormemente que nos hayas dedicado estos minutos y creo que yo le doy por lo menos la bienvenida y creo que la audiencia también a esta invitación que nos haces de abrir la puerta, abrirse a otra cultura, entender su historia y, como vos definías, entender un poco los sentimientos de la gente de a pie, tanto de una cultura como de otra. Lo cierto es que tenemos historias comunes, ¿no? Porque tenemos historias comunes de dominación y de resistencia. Hemos tenido momentos de felicidad y momentos muy tristes, como humanidad, como personas, colectivamente, como países. Creo que es muy linda esa ventana que uno abre y donde uno puede espiar otra cultura, otra forma de ver el mundo y logros, ¿no? Y logros, sobre todo cuando uno lo mira desde una región tan desigual como es Latinoamérica y ve los éxitos que ha tenido China en su lucha contra la pobreza, aún advirtiendo esto que vos decías, no se trata de copiar modelos, ni de aceptar todo con ojos cerrados, pero sí impacta y llama la atención el esfuerzo, el sacrificio y verlo, ¿no? Quienes hemos tenido la posibilidad de ver China es algo impresionante, ¿no? Que emociona. Bueno, muchísimas gracias. Isolda, no va a ser la única vez que te invite al programa. Y estás comprometida a enviarme por lo menos alguna de tus obras literarias, no las que traducís, sino las que vos escribís, porque también estás invitada a participar del portal nuestro. Esto va a ser emitido en nuestro programa de radio, pero en el portal quiero publicar por lo menos aquello que vos postergás porque pones mucho énfasis en el otro, en lo que tiene que decir. Bueno, vamos a ver qué dice Isolda. Muchas gracias de verdad, y espero que, como te decía hace un momento, que sea una invitación para que la gente se acerque un poco más a la cultura china, que aunque parezca lejana, es algo accesible. Muchísimas gracias. Un abrazo, sí.告诉我，到了今天你还要什么？这一切是否无法解释？为何不足够？无意中，每一个笑容都含有一种说不清的痛，每一次伤痕越来越沉重。等你告诉我，你究竟还缺少了什么？如此的沉默，为何这一切还不足够？眼目中每一个笑容都含有一种说不清的痛，每一次伤痕越来越沉重，总是挑选呀
me despido de ustedes, esperando un reencuentro muy lindo en nuestro próximo programa. Vengo, les digo, sí, como les comenté, con los ojos cargados de imágenes. Estoy llegando a Buenos Aires. Todavía no pisé tierra argentina. Pero bueno, traigo una bolsa de comentarios, una bolsa, sí. Y los pienso compartir con ustedes, tanto en el portal de Clave China. Recuerden que pueden hacer un seguimiento y ampliar la información que comentamos en el programa en el portal www.clavechinanoticias.com. Allí nos permitimos extendernos un poco más y no pelearnos tanto con el tiempo tirano de la radio. Un abrazo enorme y saludos a todas las emisoras amigas que también difunden Clave China.关系。